Pacto Vivo es la única iglesia en el mundo que se llama Pacto Vivo. Es la neta del planeta. Hay Nuevo Pacto, hay Pacto X, pero Pacto Vivo no hay, nomás nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Y ahí estamos en el YouTube, en el canal de YouTube. Le pido que se conecte, digo que le dé ahí suscribir, que le ponga una manita. Y mire, si los canales que no son cristianos se multiplica la gente que ve los mensajes, ¿por qué no hacerlos con los mensajes que son de Dios? Ahorita está habiendo tanta apostasía, tantas situaciones terribles, tanta aberración. Yo creo que usted ya vio las situaciones que pasaron con el Dalai Lama y yo escuchaba las disculpas del líder religioso. ¿Qué es budismo? Eso es budismo, ¿sí? El líder de aquí de México diciendo que era una manifestación de amor. ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no? ¿Tú no sabes, hermana Luli? ¿Quién más no sabe? Hubo un video de una rueda de prensa donde el Dalai Lama le pide a un niño pequeñito que le dé un beso en la boca. Y el niño le da un beso en la boca. Y luego el Dalai Lama le pide, saca su lengua, esto es algo muy grotesco, saca su lengua y le dice que le chupe la lengua. Y el niño no quiso. Gloria al Señor que no quiso. Gloria al Señor que nadie lo obligó. Y todavía dicen que es una manifestación de amor del budismo. Y le dice un reportero al líder principal aquí en México: ¿y tú le has dado un beso en la boca al Dalai Lama? Y le dice él: no, pero es una manifestación, no tiene nada de malo. No, sí tiene. Y nosotros tenemos que levantarnos, amados, a orar y enseñarles a los niños que nada ni nadie, ni el pastor, ni la pastora, ni el papa, ni nadie puede tocarlos. Y tienen ellos un espacio vital. Tenemos que enseñarlo y eso se los enseñamos ahí en los niños, en Pacto Kids, en Pacto Teens. Se los estamos enseñando para que puedan ellos guardar su identidad y no ser confundidos. Ahorita en este tiempo, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, como los hijos de Isaacar, los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy proféticos, pero muy complicados. Hay mucha apostasía. Pastores cristianos de mucho renombre hablando barbaridad y media. Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, que en un tiempo fue uno de los cantantes más importantes. A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero yo le pido que tenga discernimiento de todo lo que escucha. Hay tantos pastores atacando a otros ministros y eso tampoco está bien. Así que yo le pido de favor que cuando usted escuche un mensaje de algún pastor que está atacando con nombre y apellido a otro, repréndalo y no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a oír. Porque hay tanta maldad como para nosotros subirnos a ese barco. Tenemos que ser entendidos de los tiempos y tener discernimiento y levantar la voz. Si vemos que algo no está bien, usted échese una oradita de 2-3 minutos en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda y se seca su lengua y hágalo. Debemos de aprender y entender que en el nombre de Jesucristo tenemos más poder que nadie. Además, sabemos que Satanás está vencido. Pero si nosotros no hablamos la voz de Dios,
¿quién la va a hablar? ¿Las piedras? ¿Nos vamos a esperar a que hablen las piedras o vamos a hablar nosotros? Tenemos que levantarnos y orar por los niños. Los niños están siendo muy golpeados con pensamientos, las caricaturas, los juegos de video. Están siendo demasiado golpeados los niños, los jóvenes. Fíjese, para que esa situación del Dalai Lama la pongan como una manifestación de amor, eso quiere decir que están a punto de autorizar legalmente la pedofilia. Y eso es algo gravísimo, gravísimo. Así que yo le pido que se una con nosotros para orar por los niños, para orar por los papás de los niños, que entiendan que tienen que cuidar a sus hijos, que entiendan que si no los bendicen ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a cuidar de esos niños? Amén. Y quiero que me acompañe, por favor, a Eclesiastés 3, y vamos a leer del versículo 1 al 8, y hoy vamos a ver la mayordomía del tiempo. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Y estos son tiempos difíciles y tenemos que saber y entender qué es lo que Dios quiere que hagamos para este tiempo. El tiempo es algo muy preciado y a veces no lo valoramos. El tiempo es de Dios, pero nos lo da a nosotros para que administremos el tiempo. En esta porción de la Escritura podemos ver todo lo que hacemos tiene un tiempo determinado. Nada, absolutamente nada debemos de dejarlo al azar. Todo lo que hacemos debe obedecer un principio. Y ese principio es un principio de armonía. Cuando nosotros forzamos las cosas, como que se siente feo, ¿no le pasa? Cuando uno quiere algo a fuerzas, y dice un dicho que ni los zapatos te entran, ¿verdad? Pero a veces nos apresuramos, a veces nos aceleramos y queremos que las cosas sucedan cuando no es el tiempo. Entonces ahí en ese forzar las cosas se rompe la sintonía, se rompe la armonía y nos convertimos en negligentes porque no estamos entendiendo, no estamos discerniendo los tiempos de Dios. Las oportunidades que Dios nos da, tenemos que aprovecharlas. Y muchas veces yo he escuchado gente que dice: ahí vendrá otra. Déjame te digo que el instante que se te acaba de ir, ya no lo vas a recuperar. Las horas que perdiste, ya no las vas a recuperar. El Señor ciertamente restituye el tiempo, pero no te regresa a los años que perdiste. Te enseña a que vas a vivir una plenitud para que no añores los tiempos pasados. Pero el tiempo que perdiste
El que tú perdiste, y ahorita vamos a ver cómo perdemos el tiempo que tú perdiste, ese ya no puede regresar. El tiempo del proceso, el tiempo de la prueba es muy diferente, porque es un tiempo en el que estás siendo marcado, en el que estás siendo procesado y en el que tu carácter está siendo formado. Entonces el tiempo de la prueba no es una pérdida, el tiempo de la prueba es ganancia. Amén. Y bueno, dos ideas extraemos de esta porción de Eclesiastés. Y la primera es que Dios nos da el tiempo. Dios nos lo regala, pero depende de nosotros si somos buenos administradores, buenos mayordomos, o somos mediocres o somos malos. Depende de nosotros, no depende de Dios. La segunda idea que extraemos de esta porción es que Dios quiere que nosotros seamos organizados, que tengamos organización de nuestro tiempo en relación a Dios primeramente, la familia y el trabajo. Y cuando habla de la familia, habla de la familia nuclear, la familia, hijos, papás, hermanos, y la familia de la fe. Porque cuando cuando Dios nos habla en la Escritura, Dios nos pone en primer lugar a la familia de la fe. ¿Sí o no? Habla más de la familia de la fe que de mi familia carnal, porque es muy importante la familia de la fe. La mayordomía del tiempo tiene que ver con la administración de nuestro tiempo en todas las actividades que hacemos. Es un tiempo, el tiempo es un regalo que Dios nos da y debemos de utilizar sabiamente. Por eso la tribu de Isaacar era una tribu muy privilegiada porque era entendida de los tiempos de Dios. Entendía lo que Dios estaba hablando para ese tiempo. Y nosotros debemos de tener ese entendimiento. Sabemos que esta casa se edifica primeramente con amor, con perdón, con restauración, pero también con sabiduría. Amén. Y todos tenemos que trabajar en la edificación de nuestra casa. El Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Podemos decirle: Señor, de veras que sí soy un desastre con la agenda. Enséñame a contar bien mis días. Que mis días, que mi vida cuente. Que yo pueda dejar un legado. No solamente que haga como que vivo. ¿Usted ha escuchado gente que dice: pues voy nadando de perrito o de muertito? ¿Cómo es? De muertito. Voy nadando de muertito. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? Pues ahí donde me lleve la corriente. No, Señor, enséñame a capitalizar cada hora de mi día, que sea tan productivo que digas: buen siervo fiel. Amén. Cuando el salmista nos dice que Dios nos enseña a contar bien nuestros días para que acumulemos sabiduría en nuestro corazón, Dios nos está advirtiendo, realmente somos advertidos para que hagamos conciencia de la importancia que tiene que seamos mayordomos, administradores del tiempo. Contar nuestros días nos da la idea de que el tiempo para Dios es precioso. Y también nos enseña que nuestro tiempo en la tierra es breve. Nuestro tiempo en la tierra, cada minuto es breve comparado con la eternidad. Dios, Jesús y el Espíritu Santo viven en la eternidad, viven en el tiempo. Existen en el pasado, en el presente y en el futuro, y están en la eternidad. Los tiempos de Dios, dice la Escritura, no son los tiempos de nosotros. Un minuto
para Dios es una eternidad para nosotros. Si un día de Dios son 1000 años de nosotros, imagínense. Por eso podemos llegar a decirle: Señor, tengo 25 años orando por esta situación. Y Dios voltea y te dice: ¿cuánto? Si 1000 años para nosotros son un día de Dios. Imagínese usted, tengo 25 años orando por esto. ¿Que tienes cuánto? Por eso el tiempo de Dios, entender el tiempo de Dios es súper importante. Cada minuto de nosotros es precioso y es indispensable para la obra de Dios. Porque mire, usted tiene que entender que se trata de Jesús, no se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de mis hijos. Y a veces queremos forzar a Dios a que haga las cosas porque nosotros estamos sumamente preocupados por una situación. Pero Dios te dice: tranquilo, en la eternidad esto ya está resuelto. En la eternidad ya está hecho. Pero si sigues quejándote y si sigues teniendo poca fe, no va a bajar, no se va a establecer. ¿Está aquí conmigo? Por eso es tan importante que seamos obedientes. Y a veces queremos que las cosas se den porque en estos tiempos estamos acostumbrándonos a que todo sale en 3 minutos, como en el microondas o en 1 minuto. ¿Sí? Y no es así. No funciona así. Las mujeres deberíamos de ser las más esperadoras del mundo. Porque esperamos un bebé 9 meses, lo cargamos 9 meses y somos las más desesperadas. Somos súper desesperadas. Pero tenemos que ser entendidas de los tiempos de Dios. Tenemos que ser capaces de vivir cada día de nuestras vidas bien, conforme a la palabra de Dios. Acompáñeme a Efesios 5, versículo 16, para que usted vea cuán importante es el tiempo para Dios. Dice su palabra: aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Ponme el versículo 15, hijo, por favor. ¿Quién sabe qué versión será esa? Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. 16. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Andemos como sabios y no como necios, entendiendo los tiempos, administrando el tiempo. Hemos escuchado muchas personas que dicen: ay, se me fue el tiempo. Usted nunca ha dicho: se me fue el tiempo, ¿verdad? Se me fue el tiempo y ya son las 10 de la noche y no hice nada. O decir: el tiempo vuela, como si fuera una paloma y se fuera volando. El tiempo vuela. ¡Qué barbaridad! Si ya estamos abril, mediados de abril. ¡Qué rápido se va el año! ¿Verdad? Y también hemos dicho: es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. O también hemos dicho: voy a matar el tiempo. O voy a perder el tiempo. ¿Has dicho, Martín, voy a perder el tiempo? Hemos dicho: con el tiempo sanará. Que el tiempo diga. Y todas esas frases que coloquialmente decimos están equivocadas. Están equivocadas porque somos mayordomos del tiempo. El Señor nos ha dado el tiempo para que lo administremos bien, para que le saquemos provecho. Volvemos al Génesis, donde Dios nos dijo: enseñoréense de las cosas de la tierra, del mar, de los cielos, fructifiquen, multipliquen.
O sea, todo lo que yo les dé, aprovéchenlo y multiplíquenlo, aprovéchenlo y extiéndanlo. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo con el tiempo? Lo estamos perdiendo, dejamos que se vaya volando, esperamos que el tiempo haga lo que le dé la gana y no estamos siendo administradores, mayordomos del tiempo que nos da el Señor. El tiempo es un capital, es como un recurso, es como un capital que Dios nos da. No lo podemos medir en dinero, pero sí lo podemos medir en productividad. Las empresas toman recursos, muchos recursos para enseñarles a sus ejecutivos y a sus colaboradores a administrar el tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si las empresas se organizan de tal manera para ser eficientes, ¿por qué nosotros, si estamos en los negocios de nuestro Padre, no hacemos las cosas de manera eficiente con respecto al tiempo? ¿Sí? Todo cristiano debe ser consciente de esto y recordar en todo momento que el tiempo que tenemos es precioso, es vital y es un recurso que Dios nos da, no nos pertenece. Necesitamos activar la clave de aprovechar el tiempo, porque ¿sabe que aprovechar el tiempo tiene que ver con el dominio propio? ¿Y el dominio propio qué es? Fruto del Espíritu Santo. Es una de las 9 virtudes para poder dar un fruto, el dominio propio. ¿Sí? Le aseguro que no es Dios el que le está hablando. Vamos a ver 5 aspectos para poder administrar nuestro tiempo correctamente. Y número 1, necesitamos manejar el tiempo porque es una disciplina espiritual, así como lo oye. El tiempo bien manejado es una disciplina espiritual. Amados, querer no es suficiente. Hay que hacer, hay que planificar. Lo más importante, hay que tener prioridades en nuestra vida. No es suficiente con decir, quiero orar, ¿verdad que no? Quiero ir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Eso no es suficiente, necesitamos pasar a la acción, por eso es una disciplina espiritual. No podemos vivir una vida por vivirla, necesitamos planificar nuestra vida. Necesitamos entender qué es lo que quiere Dios para nosotros. Si Dios nos dice, Mateo 28:19, es una ordenanza que nos deja como hijos de Dios, ve y haz discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo no me organizo, ¿cómo voy a hacerlo? Escuchaba a un pastor decir que en estos tiempos, uno muy famoso que ahorita les dije, en estos tiempos ya no es necesario evangelizar ni predicar, solamente cantar. Claro que no. ¿A qué horas el versículo de Mateo 28, 18 y 19 dice cuando termina? En el 2023 eso ya no se usa. ¿Dónde dice eso? No dice. ¿Por qué le ponemos y le quitamos cosas a la Biblia? Si el Señor no lo ordena, nosotros tenemos que entender que es una ordenanza y que todos tenemos que predicar las buenas nuevas. Todos tenemos la responsabilidad de organizar nuestro tiempo para hacerlo. ¿Está aquí conmigo? No es regaño, ¿eh? Necesitamos planificar y tomarlo como una clave para manejar nuestro tiempo. Número 2,
Somos mayordomos del tiempo. El tiempo no es de nosotros. No somos dueños de nuestro tiempo. Dios nos confía cierto número de horas cada día. Somos responsables cómo usamos ese tiempo. Y a veces lo usamos para bien o a veces lo usamos para gastarlo en las redes sociales. ¿Usted se ha fijado cuánto tiempo puede durar una persona viendo nada? Porque de veras que no ve uno nada. Porque estamos tan mentalizados a todo rápido que usted ve gente sentada. El otro día íbamos caminando, creo que íbamos mi esposo, Pao, Diego y yo, y estaba dos parejas y un bebé en un restaurancito sentados, cada uno con su celular. Nadie estaba hablando con nadie. Y todos con el dedo así. Y yo dije, pues estos que tanto ven, porque pues así. Y pueden durar horas. ¿Sí o no? La neta del planeta. Pueden durar horas viendo nada, porque no ven nada. Lo que dure más de un minuto, ya le cambian. Porque no somos capaces de tomarnos el tiempo, pero para nada. Pero sí lo tomamos para que se vaya volando. ¿Sí? El tiempo está en nuestras manos. Lo que dejemos de hacer hoy ya no lo vamos a poder recuperar. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mi papá me decía, quítale horas al sueño. ¿Quieres terminar un trabajo, un proyecto? Quítale horas al sueño, pero no dejes de hacer lo más importante. Así que si yo tengo a veces que hacer un trabajo, un proyecto y no termino, no duermo, pero no dejo de orar, no dejo de venir a la iglesia. Le quito horas al sueño, pero no le quito horas a lo más importante. ¿Sí? Número 3, perder el tiempo es perder la vida, porque el tiempo es vida. Cada momento se nos presenta como una decisión. Ahora a la juventud no le gusta pensar que debe de tomar decisiones y tener compromisos. Sin embargo, están súper comprometidos con N cantidad de cosas que no los llevan a nada. ¿Sí? No se quieren comprometer, pero sí quieren una tarjeta de crédito. Es un compromiso que te puede ahorcar. Pero no se quieren comprometer con Dios porque les quita el tiempo. Hijo, ir a sentarme ahí 2 horas a escuchar a los pastores y si ministra la pastora y se le va el tiempo. ¿Sí? ¡Qué flojera! ¿No puede ser más rápido? Yo quisiera que fue más tiempo, fíjese. Cada momento se nos presenta como una decisión. Necesitamos manejar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el éxito en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Si nosotros perdemos el tiempo, vamos a perder la vida. Porque póngase a pensar, ¿cuántas veces llegamos a diciembre ya y volteamos y decimos, híjole, y todo lo que me faltó hacer? Y volteas así como si se te fueran los meses así. Pero si apenas estábamos entrando en enero y ya estamos en diciembre. Rápido, cuando nos dijo Isabel Contreras, para el 23 esto, para el 24 otro, para el 25 aquello, y en el 25 van a tener el terreno. Y dije yo, en 2 años, órale, ya tenemos que estar trabajando, porque 2 años se van rápido. Porque eso ya está en los cielos hecho. Eso ya está en los cielos. Si ya lo dijo el Señor, trajo a su profeta para decirlo, es que en los cielos ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar, dando gracias a Dios por eso y trabajando. Porque la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja.
¿Y yo por qué voy a estar de perezoso? Mi padre hasta el día de hoy trabaja y yo también. Amén. Necesitamos aprovechar el tiempo. Número 4, hay que hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos todo el tiempo necesario para hacer la voluntad perfecta de Dios. Mire, la persona más millonaria, el otro día salió una lista nueva de los 10 hombres más millonarios del mundo mundial y en el número 6 está Carlos Slim. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Carlos Slim, aunque sea uno de los más millonarios del mundo, tiene las mismas 24 horas que usted y yo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está de aquí a aquí. ¿Para qué aprovecho el tiempo? ¿Qué hago con el tiempo? ¿Usted cree que Carlos Slim nació en cuna de oro? Es migrante, es judío migrante. Pero la diferencia está en cómo administran sus tiempos. ¿Qué hacen con sus tiempos? ¿Usted cree que dura 20 minutos en TikTok? Ni un minuto le dedica. ¿Sí me estoy explicando? Y nosotros a veces pecamos de simples y no hacemos la voluntad de Dios. Ellos tienen las mismas 24 horas que nosotros tenemos. A lo mejor algunos tienen más capacidad, tienen, no sé, más talentos, tienen influencia, pero tenemos las mismas 24 horas. Lo que hagamos con ese tiempo, nosotros como hijos de Dios le vamos a entregar cuentas al Padre. Él, pues a ver a quién le entrega cuentas, pero nosotros al Padre. Amén. Pero son las mismas 24 horas. Todo mundo sobre la tierra tiene las mismas 24 horas. Y necesitamos aprovecharlas bien. Número 5, todo tiene su tiempo, como lo veíamos en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué significa eso? Todo lo que usted le pida a Dios tiene su hora. Así que cuando usted se sienta desesperado, desesperada, porque no, el Señor no le contesta, así que no se desespere. No se desespere. Mientras más se desespere y mientras más se queje, más se va a aferrar a perder el tiempo. Hay una frase que dice: el pasado nos retiene y el futuro nos inquieta. Por eso el presente se nos escapa. ¿Se la vuelvo a decir? El pasado nos retiene. El pasado, estamos pensando en el pasado, lo que fue, cómo era, el hubiera. Estamos pensando en el pasado y muchas veces caemos en depresión por lo que perdimos en el pasado. El pasado nos retiene. El futuro nos inquieta, eso es ansiedad. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre. El futuro nos inquieta, por eso el presente se nos escapa, se nos va. ¿Qué pasó? Porque estuve sufriendo el pasado y estuve angustiada por el futuro y el presente ¡fum!, voló. Huyó. Necesitamos saber qué es lo urgente y lo importante. Esto nos va a ayudar. ¿Mande? Exacto. Así es, hay un poema ahí que anda hace muchos años, yo lo leí cuando era joven. Cuando tenía como 17 años lo leí por primera vez. Y decía: cuando termine la carrera voy a ser feliz. Y luego terminaba la carrera. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando me divorcie voy a ser feliz.
Cuando me vuelvo a casar, ¿sí sabes? Entonces, ¿cuándo? Pues nunca. Pues nunca, siempre estaba, ¿cuándo esto pase? ¿Cuándo? Estaba tan inquieto o inquieta por el futuro que nunca disfrutó el presente. Entonces, a veces pensamos tanto en el futuro que no disfrutamos el presente, o nos estamos estancados en el pasado que tampoco disfrutamos el presente. Ni disfrutamos, ni trabajamos, ni hacemos lo que tenemos que hacer con respecto a las cosas de Dios. Y bueno, hay dos palabras que definen cada actividad, que es urgente e importante. Lo urgente es aquello que requiere acción inmediata, pero cuando nosotros sabemos delegar, lo urgente se puede delegar. Porque lo urgente es algo importante que usted no le puso la atención y se le volvió un fuego ahí. ¿Sí? Entonces, deléguelo. Lo urgente lo puede delegar y lo importante necesita planeación e iniciativa. Ayer me tocaba dar una clase y hablamos sobre comunicación efectiva, pero uno de los temas era la motivación contra, se me fue la palabra, el avión, se me fue. El asunto era que cuando nosotros estamos motivados, tenemos iniciativa, pero esa iniciativa tiene que estar constantemente reforzándose. ¿Por qué? Porque el ser humano es así como una rueda de la fortuna, como una, ¿cómo se llaman esas? Sí, un sub y baja, una montaña rusa. Entonces a veces estamos hacia arriba y sí, vamos a hacer y me voy a levantar a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y duramos 3 días y después, ay no, es que me duele todo. Entonces la iniciativa tiene que ser permanente y estar motivados por el amor de Dios. Por el amor de Dios, que la motivación que usted tenga para hacer las cosas sea el amor de Dios y no el temor. ¿Sí? Finalmente, amados, pues el tiempo está determinado por nuestras prioridades. Pero ¿cuáles son las prioridades que Dios nos marca? Y lo podemos ver en Mateo 6:33. Dice su palabra: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. O sea que lo primero de lo primero es buscar el reino de Dios, buscar al Padre y su justicia, que es Jesucristo, por amor, no porque si lo busco me vas a dar, por amor, por quien es Él. Hay que buscar las manos del Señor, no lo que tienen las manos para darnos. ¿Se acuerdan que Dios nos ha estado hablando que vengamos con las manos abiertas para que Él pueda llenar nuestras manos? Porque Él siempre nos quiere dar y nadie le va a ganar a darnos. Entonces nosotros debemos de aprender a buscarlo primeramente a Dios, al Padre, al Hijo, a la justicia que es Jesucristo, como prioridad, y luego todo lo demás. A veces no entendemos cómo comprometernos a ser buenos mayordomos. Pero la esencia de administrar con efectividad el tiempo es organizarnos y ejecutarlo. Y poner en balance nuestras prioridades. Ahorita les decía, nuestras prioridades deben de ir como Dios las marca, primeramente Dios, la familia, iglesia y luego el trabajo. No significa que va a aventar el trabajo, no, pero cuando usted esté muy cansado y se viene a la iglesia, yo le aseguro que va a salir con muchas pilas y lo que iba a hacer en 6 horas lo hace en menos tiempo. Se lo digo por experiencia. Balancee sus prioridades. Necesitamos agendarlas, escribirlas y ejecutarlas. A veces vamos por la vida improvisando o teniendo una pobre o una nula planeación
y permitimos que las personas nos interrumpan y dejamos las cosas de lado. A veces delegamos pobremente las responsabilidades, pensando en que la persona que lo va a hacer no lo va a hacer como yo lo hago. Y ahí tenemos que checarnos. A veces usamos muy mal los recursos electrónicos, la televisión. Yo les decía ayer en el curso que antes, cuando veíamos una serie, salía una vez a la semana. Las caricaturas salían a 1 hora nada más. ¿Sí o no? Y ya no podía uno verla ni la repetición, porque pues pasaba en la tele y ya se acabó hasta la siguiente semana. Y ahora, cómprate una bolsa de palomitas del súper, una cocota de 3 litros, porque sin coca la unción es poca, y aviéntate el maratón. 10 horas ahí sentado, acostado en el sillón. ¿Sí? Entonces usamos mal los recursos. Nos falta preocupación para manejar el tiempo. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros permitimos que nos roben el tiempo? De esas que te dije, ¿cuáles son las cosas que tú estás permitiendo en tu vida, en tu familia, que te roban el tiempo? Y pregúntate, ¿cómo manejó Jesús el tiempo? Jesús velando. Jesús sabía que tenía un tiempo limitado aquí en la tierra. Jesús nunca, pero nunca perdió de vista el propósito que Dios tenía para él. El para qué bajó a la tierra. Él, a pesar de todo, conservó su meta. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Getsemaní, que le dijo: Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? ¡Fum! No quería, pero enderezó el GPS y se concentró en la meta. Entendió que hay un tiempo correcto y cuando las cosas son importantes se tienen que hacer. Lo más importante en este tiempo es traer almas a los pies de Cristo y discipularlas, no andar pariendo almas, no andar haciendo la oración de fe a diestra y siniestra. Necesitamos enseñarles que el evangelio no es barato. El evangelio costó muchísimo, costó la sangre de Jesucristo. El evangelio no es barato. Dejemos de decirle a la gente: ven a los pies de Jesús y verás cómo se te va a arreglar todo. Mentira. Mentira. Tenemos recursos para salir adelante. Por su sangre preciosa somos sanos, tenemos esperanza. Pero las cosas no van a ser fácil. La misma escritura lo dice. Yo he vencido al mundo. Te van a perseguir, se te van a poner difíciles las cosas, se te va a levantar el infierno completo. Pero yo he vencido al mundo, he vencido la muerte. Y eso es lo que nos da esperanza a nosotros. No abaratemos el evangelio, amados. Digámosle a la gente: con Cristo vas a tener una eternidad en los cielos y no en el lago de fuego, no en el infierno. Las cosas a lo mejor no se te van a poner fáciles, pero ya hemos vencido. Peleamos en el equipo ganador, peleamos desde la victoria. Y no abaratemos el evangelio. No lo abaratemos, no lo andemos regalando como si fueran naranjas. Costó mucho, le costó a Jesús la sangre, hasta la última gota de sangre. Amén. Apliquemos los principios de mayordomía también para el tiempo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que vamos a ver 4 principios de mayordomía que están en todos los tipos de mayordomía? Ya con esto voy cerrando. El principio de la propiedad. Dios es el dueño del tiempo. Punto. Él no está sujeto a nuestro tiempo y muchísimo menos a los apurados, a los no apurados, a los que quieren todo en 3 minutos, porque Él tiene sus propósitos y sus propósitos van totalmente ligados a su tiempo y no al nuestro. Para nosotros el tiempo
corre de diferente manera que para Dios. Dios es el tiempo y es un parámetro correcto y perfecto, y sus providencias son reales y no son nuestras providencias, son las providencias de Él. La Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, y en Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos y las edades. La Biblia habla de los cumplimientos proféticos que se darán en el tiempo de Dios, lo dice Gálatas. Pero podemos dividirlo en dos partes: el tiempo de Dios Kairos y el tiempo de Dios Cronos. El tiempo de Dios Cronos es el que nosotros vivimos, es el tiempo cronológico, por eso se llama Cronos. Y el Kairos es el tiempo de Dios. Y no son iguales. Aunque corren como Dios quiere que corran, no son iguales. ¿Sí? Principio número 2, el principio de la responsabilidad. Todos, absolutamente todos, tenemos la misma cantidad de horas. 168 horas a la semana, todos. La diferencia es que, ¿qué hacemos cada quien con el tiempo? Esa es la diferencia. Dios quiere usar tu vida y hacer cosas increíbles, cosas maravillosas, cosas que tú no te imaginas. Él te puso en este planeta para usarte para sus propósitos. Él te puso en esta tierra, en este tiempo, para que cumplieras sus sueños, y depositó sus sueños en ti. Y a veces tienes ideas y piensas que son tus ideas, pero son sus sueños, son sus propósitos. Tú no eres una casualidad en este mundo, ni fuiste una planeación de tus papás. Eres un sueño de Dios. Eres un sueño de Dios. El Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón acumule sabiduría. Los tiempos de Dios son perfectos y nosotros debemos de aprender a manejar esos tiempos. Date cuenta de que el manejo del tiempo debe de ser aprendido. No nacemos sabiendo qué hacer con el tiempo. Naturalmente lo desperdiciamos. Naturalmente lo despilfarramos. ¿Sí o no? Debemos aprender a usar nuestro tiempo con sabiduría. Y dice la palabra de Dios que si no tenemos sabiduría, se la pidamos. Se la pidamos. El otro principio es el principio de redención de cuentas. Este no nos gusta mucho. Dejar de quejarte de lo mucho que tienes que hacer y de lo mucho que no consigues hacer, y de ojalá y tuviera el día 36 horas, pues las mismas 36 las perdías, ¿verdad? O sea, tenemos que dejar de quejarnos y empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer en el tiempo que las tenemos que hacer. Tenemos que tomar la decisión de elegir hacer las cosas bien. Las elecciones, tus elecciones, no las elecciones de votar, las elecciones que tú haces controlan tu calendario. Necesitas agendar lo que tienes que hacer. Agarra un cuaderno, una agenda y empieza a escribir. Empieza a ordenar tus tiempos. Tampoco quiero que te vuelvas esclavo del reloj, ni esclavo de la planeación, pero empieza a ordenar tus tiempos para que dejes de perderlo. Gálatas 6:5 dice: pues cada uno es responsable de su propia conducta. ¿Ve cómo tenemos que rendirle cuentas a Dios? Cada uno es responsable de su propia conducta. Y en este mundo vemos tres tipos de personas: los que acusan, los que se excusan y los que toman elecciones, los que eligen. Los acusadores son esas personas que van culpando a todos los demás porque no les salen las cosas. Culpan a todo el mundo porque tienen problemas.
Acusan constantemente a los demás y los acusan hasta de su infelicidad. Los que se excusan no culpan a los demás, pero siempre tienen excusas. Tienen esquizofrenia. Es que fulanito, es que sutanito, ¿sí? Excusas, 1001 excusas para justificar las cosas. Y en tercer lugar están los que eligen, los que toman decisiones. Amados, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Y elegimos amar o elegimos no amar. Elegimos creer o elegimos no creer. Seamos de los que eligen. El Dios Todopoderoso nos dice: tu boca da vida o da muerte. Elige pues la vida. Elige, toma decisiones. El creer, el seguir a Jesús es tomar una decisión de vida. Amén. Y el último principio, el principio de recompensa. Sí hay una recompensa por obedecerle a Dios y ser mayordomo de su tiempo. Claro que hay una gran recompensa. Cuando nosotros somos administradores del tiempo, vamos a tener tiempo para disfrutar, como dice Eclesiastés. Vamos a tener tiempo para reír, para dormir, porque vamos a aprovechar absolutamente todo el tiempo. ¿Sí? Y vamos a edificar el reino de Dios aquí en la tierra y traer gloria a su nombre. El anhelo de los hijos de Dios debe de ser, amados, que Él nos diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Hay alguien aquí que quiera que el Señor le diga: buen siervo fiel? Amén. Dios nos dio una misión justo antes de dejar la tierra, cuando Jesucristo se levantó. Y el Señor Jesucristo dijo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero necesitamos aprovechar el tiempo. Y antes de ir a las naciones, necesitamos establecer el reino en donde estamos. Y vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Fíjese lo que tenemos que enseñarle a la gente que viene llegando al Evangelio, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Póngase de pie, póngase de pie. Y hoy tome la decisión de ser mayordomo del tiempo que Dios le da. Amén. Vamos a adorar al Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad.